Mi padre dijo que mi intento de suicidio fue el acto más egoísta que había presenciado. Lo dijo en la misma habitación del hospital donde los médicos acababan de salvarme la vida, con el pitido rítmico de los monitores como única banda sonora de su desdén. Mi madre estaba a su lado, asintiendo en silencio, con el rostro contraído no por la pena, sino por la vergüenza. Mi hermano mayor, Ricardo, el heredero del imperio de construcción de mi padre, ni siquiera se molestó en mirarme. Estaba enviando mensajes de texto, probablemente reprogramando alguna reunión que mi inconveniente supervivencia había interrumpido. En ese momento, en la neblina estéril del antiséptico y la medicación, comprendí una verdad fundamental: el vacío que sentía no era una creación de mi mente enferma, sino un reflejo del espacio que realmente ocupaba en mi familia. Yo era un fantasma mucho antes de decidir saltar de aquel puente. Crecer a la sombra de Ricardo fue como intentar cultivar una flor bajo una losa de hormigón. Él era el sol alrededor del cual giraba nuestro pequeño universo familiar. Cada trofeo de debate, cada logro académico, cada contrato que conseguía para la empresa de mi padre era un ladrillo más en el muro que me separaba de cualquier forma de aprobación o afecto. Yo era el hijo artístico, el sensible, el que prefería los libros a los planos y la música a las reuniones de la junta. En el lenguaje de mi padre, esto se traducía en débil, sin rumbo, una decepción. No importaba que me graduara con honores en literatura, ni que mis escritos ganaran pequeños premios locales. Para mi padre, si no se podía cuantificar en un balance o en metros cuadrados de hormigón vertido, no existía. Mi madre, una mujer cuyo propio espíritu se había erosionado bajo décadas de la ambición implacable de mi padre, actuaba como su eco leal. Tu padre solo quiere lo mejor para ti, Daniel, me decía, con los ojos vacíos. Simplemente no entiende tu camino. ¿Por qué no intentas encajar un poco más? Encajar. Para ellos, eso significaba aniquilar cada parte de mí que no fuera un reflejo de ellos. La depresión se instaló no como una tormenta, sino como una niebla lenta y fría. Empezó con una falta de interés, una incapacidad para sentir alegría en las cosas que antes amaba. Luego se convirtió en un peso físico, una armadura de plomo que llevaba a todas partes. Dormía demasiado o no dormía nada. Las palabras en mis libros se volvían borrosas, la música sonaba disonante. Y en todo momento, las voces de mi familia resonaban en mi cabeza. Estás siendo dramático, Daniel. ¿Por qué no puedes ser más como tu hermano? Necesitas espabilarte y enfrentarte al mundo real. El mundo real, para ellos, era una competencia brutal donde la empatía era un lastre y la vulnerabilidad una sentencia de muerte. La noche que decidí terminarlo todo, acababa de tener la enésima conversación con mi padre. Le había mostrado con orgullo un cuento que me habían publicado en una revista literaria de cierto prestigio. Él lo hojeó durante menos de 10 segundos, lo dejó sobre la mesa de café como si estuviera sucio y dijo, ¿y cuánto te pagaron por esto? ¿Suficiente para cubrir el alquiler de un mes? Ricardo, que estaba presente, se rió. Una risa corta y cortante. Déjalo, papá. Al menos está haciendo algo con sus pequeños pasatiempos. Pequeños pasatiempos. Esa fue la frase que rompió la última hebra que me mantenía anclado. Salí de la casa sin decir una palabra. Caminé durante horas, la niebla en mi cabeza finalmente tan densa como la fría niebla que se elevaba del río. El puente no era una elección poética, era simplemente el punto más alto y accesible desde donde podía asegurarme de que el final fuera definitivo. Recuerdo la sensación del aire frío en mi cara, el rugido sordo del tráfico debajo, y una extraña sensación de calma. Por primera vez en meses, sentía que estaba tomando una decisión, que tenía el control. El vacío ya no me asustaba, me estaba fusionando con él. Y entonces salté. El resto son fragmentos confusos. El impacto helado del agua, una oscuridad repentina y aplastante, y luego, luces cegadoras y voces urgentes. Despertar en el hospital fue como resurgir de una tumba. Cada parte de mi cuerpo dolía, pero el dolor más agudo provenía de la mirada de mi familia cuando finalmente entraron. No había alivio en sus ojos. No había lágrimas de alegría por mi regreso inesperado del abismo. Había ira, frustración y una vergüenza tan palpable que casi podía olerla. Fue entonces cuando mi padre pronunció su veredicto.
El acto más egoísta que he presenciado. Explicó, con una frialdad clínica, cómo mi drama había afectado a la imagen de la familia. Cómo había tenido que cancelar una importante cena con inversores. Cómo Ricardo había tenido que mentir a sus colegas sobre por qué no estaba en la oficina. Mi intento de morir no era una tragedia para ellos, era un problema de relaciones públicas. Y mientras yacía allí, roto y vendado, algo dentro de mí cambió. La niebla comenzó a disiparse, reemplazada no por la luz del sol, sino por un hielo cristalino y duro. La desesperación que me había llevado al puente se quemó, dejando tras de sí una ceniza de resolución fría. Ya no sentía la necesidad de su amor o aprobación. De hecho, ya no sentía nada por ellos en absoluto. Eran extraños, figuras de cera esculpidas con arrogancia y egoísmo. Cuando el psiquiatra del hospital vino a hablar conmigo, fui honesto por primera vez en mucho tiempo. No sobre el deseo de morir, sino sobre el deseo de vivir lejos de la toxicidad que casi me destruye. Me diagnosticaron depresión severa y trastorno de estrés postraumático, etiquetas clínicas para una vida de invalidación emocional. Durante mi recuperación, me negué a ver a mi familia. Sus llamadas iban al buzón de voz, sus mensajes quedaban sin leer. Cuando finalmente me dieron el alta, no volví a la casa que llamaban hogar. Cogí una pequeña mochila con las pocas cosas que me habían traído al hospital y me fui. Me instalé en un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad, en un barrio anónimo donde nadie conocía mi apellido ni el peso que conllevaba. Los primeros meses fueron una batalla silenciosa. Luchaba contra las pesadillas, contra los ecos de las voces de mi familia, contra la tentación de volver a caer en el abismo. Pero cada día que sobrevivía por mi cuenta era una pequeña victoria. Conseguí un trabajo anodino en una librería, el olor a papel viejo y tinta era un bálsamo para mi alma herida. Y empecé a escribir de nuevo, no por premios o reconocimiento, sino porque era la única forma que tenía de procesar el veneno que había estado dentro de mí durante tanto tiempo. Mi transformación no fue una epifanía repentina. Fue un proceso lento y metódico de reconstrucción. Ladrillo a ladrillo, estaba construyendo un nuevo yo, uno que no necesitaba la aprobación de nadie para existir. Un día, mientras estaba en el trabajo, vi un folleto en el tablón de anuncios de la comunidad. Línea de vida, se necesitan voluntarios para la línea directa de crisis. La idea me golpeó con una fuerza inesperada. La idea de sentarme al otro lado del teléfono, de ser la voz en la oscuridad para alguien que estaba donde yo había estado. Era aterrador y, sin embargo, extrañamente atractivo. Sentí que era una forma de enfrentarme a mi propio fantasma. Me inscribí en el programa de capacitación. Fue intenso, emocionalmente agotador, pero también increíblemente revelador. Aprendí sobre la escucha activa, la desescalada, la validación. Aprendí que la frase más poderosa que puedes decirle a alguien en crisis no es todo estará bien, sino te escucho. Entendí que la causa raíz de tanta desesperación no era una debilidad inherente, sino el dolor insoportable de no ser visto, de no ser escuchado. Mi familia no me había visto. Me habían mirado, pero no me habían visto. Durante mi entrenamiento, conocí a Elena, una mujer de unos 60 años que había sido voluntaria durante más de una década. Tenía una calma que solo podía provenir de haber mirado fijamente al abismo, tanto el suyo como el de los demás, y no haber parpadeado. Un día, después de una sesión de entrenamiento particularmente difícil en la que tuvimos que representar una llamada de un joven suicida, me apartó. «Tienes una herida, Daniel», dijo, su voz suave pero directa. Y las personas con heridas como la tuya pueden hacer dos cosas. Pueden sangrar sobre todos los que les rodean o pueden usar las cicatrices para entender el dolor de los demás. Tienes la calma de alguien que ha tomado una decisión. No le conté toda mi historia, pero no fue necesario. Ella lo sabía. Me convertí en su protegido. Me enseñó que nuestro trabajo no era solo ofrecer un oído compasivo. Era, en cierto modo, una forma de guerra. Una guerra contra la indiferencia, contra la crueldad casual, contra el tipo de egoísmo que empuja a la gente al límite. No puedes salvar a todo el mundo, Daniel, me advirtió. Pero puedes ser el ancla para una persona. A veces, eso es suficiente para cambiar el rumbo de la marea. Mi primera llamada en solitario fue aterradora.
La voz al otro lado era la de una joven, ahogada por los sollozos. Hablaba de la presión de sus padres para que estudiara medicina, de cómo sus sueños de ser artista eran ridiculizados, de cómo se sentía invisible. Era un eco tan perfecto de mi propia historia que me dejó sin aliento. Pero recordé mi entrenamiento. Recordé la calma helada que había encontrado en aquella habitación de hospital. Hablé con ella, no con simpatía empalagosa, sino con una validación directa y honesta. Suena increíblemente doloroso que las personas que deberían apoyarte más sean las que te hacen sentir que no vales nada, le dije. Hubo un silencio en la línea, y luego un sollozo que sonó diferente. Sonó a alivio. Sí, susurró. Eso es exactamente. Hablé con ella durante 2 horas. No le di soluciones. Simplemente le escuché, validé sus sentimientos y le recordé que su vida y sus sueños tenían un valor intrínseco, independientemente de la opinión de los demás. Al final de la llamada, prometió que buscaría ayuda profesional y que llamaría de nuevo si lo necesitaba. Cuando colgué el teléfono, me di cuenta de que mis manos no temblaban. Me sentía extrañamente tranquilo, fuerte. Había mirado a mi propio demonio a través de la voz de una extraña y no me había derrumbado. De hecho, me había fortalecido. Con cada llamada, me volvía más metódico, más calculador en mi empatía. Empecé a ver patrones, no solo en las historias de las personas que llamaban, sino en la forma en que el mundo respondía a su dolor. Vi cómo las familias, las escuelas y los lugares de trabajo a menudo priorizaban la apariencia, el rendimiento y el beneficio por encima del bienestar humano. Mi antigua familia no era una anomalía, eran un síntoma de una enfermedad social más amplia. Mi ira hacia ellos, que había sido una brasa ardiente durante mucho tiempo, se transformó en algo más frío, más útil. Se convirtió en un combustible para mi misión. No se trataba de venganza. La venganza era una emoción caliente y desordenada. Esto era algo diferente. Se trataba de justicia. Se trataba de reequilibrar la balanza. Dejé de escribir ficción. En su lugar, empecé a documentar. De forma anónima, por supuesto. Recopilaba las historias, los temas recurrentes, las frases exactas de desesperación causadas por la negligencia y la crueldad emocional. Creé una base de datos de dolor, un testimonio del sufrimiento silencioso que ocurría cada noche en mi ciudad. Sabía, con una certeza escalofriante, que un día utilizaría esta información. No sabía cómo ni cuándo, pero sentía que me estaba preparando para una confrontación inevitable. No una confrontación para mí, sino para todos aquellos cuyas voces se habían perdido en el vacío. Unos meses más tarde, mi padre intentó ponerse en contacto conmigo. No por teléfono, sino a través de un abogado. Me enviaron una carta formal invitándome a una cena familiar para discutir asuntos importantes relacionados con el patrimonio familiar. El patrimonio. Por supuesto. Incluso su intento de reconciliación estaba enmarcado en términos de dinero y legado. Durante un momento, consideré ignorarlo. Pero entonces vi la oportunidad. La oportunidad de cerrar el círculo, no en sus términos, sino en los míos. Acepté la invitación. La noche de la cena, sentí una calma que nunca antes había experimentado en su presencia. Cuando entré en la opulenta casa donde había crecido, ya no me sentía como un intruso o una decepción. Me sentía como un observador, un antropólogo estudiando una tribu extraña y disfuncional. Estaban todos allí, mi padre, con su aire de autoridad imperial, mi madre, con su sonrisa tensa y nerviosa, y Ricardo, exudando esa confianza fácil del que nunca ha tenido que luchar por su lugar en el mundo. Me senté a la mesa y esperé. Comenzaron con una charla trivial, un baile torpe alrededor del elefante en la habitación. Finalmente, mi padre carraspeó y fue al grano. No hubo disculpas, ni preguntas sobre cómo estaba. Fue directamente al negocio. Estaba reestructurando su testamento y quería formalizar mi parte. Una suma de dinero, considerable pero finita, a cambio de que renunciara a cualquier reclamación futura sobre la empresa. Era un despido, envuelto en un lenguaje legal. Me estaban comprando para que desapareciera de sus vidas de forma permanente y ordenada. Escuché en silencio, mi rostro una máscara de neutralidad. Cuando terminó,
Ricardo añadió, es lo mejor para todos, Daniel. Te da la libertad de seguir con tus cosas, y nos permite a nosotros centrarnos en el negocio sin distracciones. Distracciones. Así es como me veían. Esperaron mi respuesta. Probablemente esperaban que aceptara agradecido o que montara una escena emocional. No hice ninguna de las dos cosas. Saqué una carpeta de mi maletín y la puse sobre la mesa. No era mi base de datos de la línea directa, eso era para otra batalla. Esto era algo que había preparado específicamente para ellos. Eran copias de artículos de periódicos y revistas de negocios. Historias sobre empresas familiares que se habían derrumbado por escándalos. Artículos sobre cómo la salud mental y la cultura tóxica en el liderazgo podían destruir la reputación y los beneficios. Y en la parte superior, una impresión de la página sobre nosotros del sitio web de su empresa, con su lema brillante, construyendo el futuro, una familia a la vez. Lentamente, metódicamente, les hablé. Mi voz era tranquila, uniforme, desprovista de la emoción que siempre habían despreciado. Les hablé de la fragilidad de la reputación en la era digital. Les hablé de como una sola historia, una sola entrevista de un hijo desheredado y maltratado que fue empujado al suicidio por su propia familia, podría deshacer décadas de cuidadosa construcción de imagen. No lo planteé como una amenaza. Lo planteé como un análisis de riesgo, utilizando el mismo lenguaje frío y corporativo que ellos entendían. Vi el cambio en sus rostros. La arrogancia de mi padre vaciló, reemplazada por un destello de miedo. La sonrisa de Ricardo se desvaneció. Mi madre se puso pálida. Por primera vez, no me veían como el hijo débil y artístico. Me veían como un activo inestable, una amenaza para la única cosa que realmente valoraban, su imperio. No estoy interesado en tu dinero, dije, empujando su oferta de vuelta a través de la mesa. Ya tengo algo mucho más valioso. Tengo mi propia vida. Y tengo una historia. Una historia muy convincente. Me levanté de la mesa. El silencio en la habitación era absoluto, pesado. Mi única condición es esta, continué, mi voz cortando el silencio. Nunca más se pongan en contacto conmigo. Borren mi número. Olviden mi existencia. Porque si alguna vez vuelvo a saber de ustedes, consideraré que mi acuerdo de confidencialidad no vinculante ha expirado. Me di la vuelta y salí de la casa, sin mirar atrás. No sentí una oleada de triunfo. Sentí una profunda y tranquila paz. Había roto las cadenas, no gritando ni llorando, sino hablando su propio idioma y demostrándoles que el poder que creían tener sobre mí era una ilusión. Había ganado, no destruyéndolos, sino liberándome de ellos para siempre. La verdadera culminación de mi viaje, sin embargo, no ocurrió en esa opulenta sala de estar, sino meses después, en la austera oficina de la línea de crisis. Eran las 3 de la madrugada, esa hora silenciosa en la que el mundo parece contener la respiración y las defensas de la gente están en su punto más bajo. Recibí una llamada de un chico llamado Leo. Su voz era apenas un susurro, quebrada por un pánico contenido. Tenía 17 años. Su historia era una réplica casi perfecta de la mía, un eco doloroso que resonaba en las cámaras vacías de mi propio pasado. Un padre exigente y emocionalmente distante, un hermano mayor idolatrado, la presión implacable para seguir un camino que no era el suyo, y la sensación aplastante de ser una decepción. Estaba llamando desde el baño de su casa mientras sus padres celebraban el ingreso de su hermano en una prestigiosa universidad de Derecho en el piso de abajo. Había encontrado el frasco de pastillas para dormir de su madre. Mientras hablaba, podía oír la música y las risas apagadas de fondo, un contrapunto cruel a su desesperación silenciosa. Mi entrenamiento se activó. Lo mantuve en la línea, le hice preguntas abiertas, validé cada una de sus dolorosas palabras. Siento que estoy gritando en una habitación insonorizada, me dijo. Y esa frase, gritando en una habitación insonorizada, me golpeó como un puñetazo físico. Era la descripción más perfecta del infierno que yo había conocido. Pero esta vez, algo fue diferente. La calma que había cultivado no era solo un mecanismo de defensa, se había convertido en una herramienta. Mientras escuchaba a Leo,
Mi mente trabajaba con una claridad helada. Recordé la advertencia de Helena: no puedes salvar a todo el mundo. Pero en ese momento, me negué a aceptar esa limitación. Salvar a Leo se convirtió en un imperativo existencial. No era solo por él. Era por el chico de 17 años que yo había sido, el que no tuvo a nadie a quien llamar, el que gritó en su propia habitación insonorizada hasta que su voz se rindió. Leo, le dije, mi tono cambiando de pasivo a activo. Necesito que me escuches con mucha atención. No vas a hacer nada esta noche. Porque tu historia no termina aquí. ¿Me oyes? Rompí el protocolo. Se suponía que debíamos permanecer anónimos, ser una voz sin cuerpo. Pero las reglas se diseñaron para situaciones normales, y esto era una guerra. Leo, ¿dónde estás exactamente? Dame tu dirección. Dudó, el miedo luchando contra el instinto de buscar ayuda. Le conté una versión abreviada y anónima de mi propia historia. Le hablé del puente, del agua fría, y de la terrible comprensión en el hospital de que ni siquiera tu propio intento de muerte puede hacer que la gente te vea. La única forma de ganar, Leo, le dije, no es desapareciendo. Es viviendo. Viviendo tan plena y auténticamente que su estrechez de mira se vuelva irrelevante. Finalmente, me dio su dirección. Mientras mantenía a Leo en la línea con una mano, usé la otra para llamar al 911 con el teléfono de la oficina. Informé de una situación de riesgo de suicidio, dando la dirección y los detalles, enfatizando la necesidad de una respuesta sensible y no agresiva. Pero no me detuve ahí. Sabía que una intervención médica podría salvar su vida esa noche, pero no resolvería el problema subyacente. La habitación insonorizada seguiría existiendo. Accedí a mi base de datos de dolor. Busqué casos con patrones similares: presión parental, favoritismo entre hermanos, negligencia emocional en familias de alto rendimiento. Encontré 3 historias, 3 relatos anónimos pero detallados de jóvenes que habían llegado al límite por las mismas razones que Leo. Imprimí los resúmenes. Luego, hice algo que nunca había hecho antes. Busqué el nombre de la familia de Leo. Eran prominentes en la comunidad local, dueños de una cadena de farmacias. Su padre era una figura pública menor, conocido por su filantropía y sus discursos sobre los valores familiares. La hipocresía era nauseabunda. Encontré el número de teléfono personal del padre de Leo. Cuando supe que los paramédicos estaban en camino, colgué con Leo, prometiéndole que la ayuda estaba llegando y que no estaba solo. Luego, respiré hondo y marqué el número del padre. Eran casi las 4 de la madrugada. Respondió al tercer tono, su voz espesa por el sueño y la irritación. Sí, ¿quién es? Mi nombre es Daniel, dije con calma. Soy voluntario en una línea de ayuda para crisis. Su hijo, Leo, acaba de hablar conmigo. Estaba a punto de quitarse la vida. Hubo un silencio atónito, seguido de una negación airada. ¿Quién diablos es usted? Esto es una broma de mal gusto. Mi hijo está durmiendo en su habitación. No, no lo está, respondí, mi voz sin flaquear. Está en el baño con un frasco de pastillas, y los paramédicos deberían estar llamando a su puerta en cualquier momento. Pero esa no es la razón por la que llamo, señor. Llamo por lo que sucede después. Le leí, palabra por palabra, los resúmenes anónimos que había impreso. 3 historias diferentes de 3 extraños, todas reflejando la situación de su propio hijo. Su hijo no está roto, señor, le dije, mi voz bajando a un susurro intenso. Está siendo aplastado. Está gritando en una habitación que ustedes construyeron para él, una habitación insonorizada con premios y expectativas. Y quiero que sepa que hay gente escuchando. Gente como yo. El hombre al otro lado de la línea tartamudeaba, una mezcla de pánico e indignación. Estaba a punto de colgar, pero yo continué. Yo también estuve en esa habitación, señor. Mi propia familia la construyó para mí. Casi me mata. Sobreviví. Y ahora, mi trabajo es asegurarme de que otras personas también lo hagan. Su hijo vivirá esta noche. Pero la pregunta es si vivirá mañana.
Eso depende de si ustedes deciden finalmente empezar a escucharlo, o si siguen organizando fiestas mientras él se ahoga en silencio en el piso de arriba. Y entonces colgué. No me quedé para escuchar su respuesta. No necesitaba hacerlo. Había plantado la semilla. Había roto las paredes de su habitación insonorizada, no con una súplica, sino con un espejo. Al día siguiente, Elena me llamó a su oficina. El director del centro estaba con ella. Habían recibido una queja formal del padre de Leo. Rompí múltiples protocolos. Podrían despedirme, incluso enfrentarme a problemas legales. Me preparé para lo peor. Pero Elena me miró, y por primera vez, vi algo más que calma en sus ojos. Vi un orgullo feroz. El padre de Leo retiró la queja esta mañana, dijo el director, con un tono de incredulidad. También hizo una donación sustancial al centro. Y preguntó por recursos de terapia familiar. Elena me entregó una nota. Era un correo electrónico impreso, reenviado al centro de forma anónima desde una cuenta de correo electrónico genérica. Era de Leo. Decía simplemente, anoche, alguien me escuchó por primera vez. Gracias. No sé quién eres, pero me salvaste la vida. Al leer esas palabras, la última pieza de mi vieja armadura de plomo se desintegró y cayó. El hielo dentro de mí no se derritió en un charco de emoción, se transformó en algo nuevo, algo parecido a la paz. No una paz pasiva, sino una paz forjada en la batalla, una calma que provenía de saber que había tomado el dolor más profundo de mi vida y lo había convertido en un arma para la salvación de otro. Salí de la oficina y volví a mi puesto. El teléfono sonó, y lo cogí. Línea de vida, mi nombre es Daniel, dije. Te escucho. Y por primera vez, sentí que era completamente cierto. No solo estaba escuchando con mis oídos, sino con cada cicatriz, cada herida curada, cada fragmento de mi alma rota que había reconstruido en algo más fuerte. No había borrado mi pasado. Lo había convertido en mi propósito. Mi familia había intentado definirme por mi debilidad. Pero en el silencio de la noche, ayudando a extraños a encontrar su voz, había encontrado la mía. Y era una voz que salvaba vidas, empezando por la mía.